Dios les bendiga. Cada 31 de octubre celebramos el Día de la Reforma Protestante. La Reforma Protestante, un tema interesante de conversar. Es el tema que nos lleva a conversar de ese momento en que se rompen las relaciones entre la Iglesia imperial y los reformadores, donde principalmente se conversa y se pone base a la doctrina en lo que es la justificación. El cambio de pensamiento en los disidentes viene, por supuesto, como un resultado consciente del estudio de la palabra de Dios. Así como lo explica Pablo en el libro de Romanos. Allí nos dice que la transformación consiste en ser hechos a la imagen de Cristo. Y esto implica cambios en la forma de pensar. Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Eso nos dice la palabra del Señor. Y en el capítulo 12, versículo 2, también de Romanos, nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra de Dios es el único libro que muestra la realidad del ser humano. Primero, revela que la humanidad es la creación de Dios, hecha a su imagen. Image Dei. Sin embargo, también delata que esa creación se rebeló contra él y que su destino es la condenación eterna. Cuando conversamos entonces del día de la Reforma, tenemos que ver cómo practicamos nuestra fe. Hemos sido reformados para llevar en nosotros la imagen de nuestro Creador. ¿En qué consiste la fe reformada? ¿En qué consiste esta fe a la cual nos llevaron un 31 de octubre los padres de la Reforma? ¿Qué es la fe cristiana reformada? Tenemos, en primer lugar, que la fe cristiana reformada es un sistema doctrinal que resume la enseñanza de la Biblia a través de algunos principios. Y allí han quedado escritos para nuestra mayor comprensión los principales credos de la Iglesia: credo apostólico, credo niceno, el credo de Atanasio, el credo de Calcedonia. Nos aclaran a la luz de la palabra de Dios estos conceptos que le dan base a la fe reformada. Por otro lado, tenemos las 5 solas de la Reforma Protestante. Y estas 5 solas nos hablan del fundamento de nuestra fe. Solo fe, por ejemplo. Número 1. Solo fe.
Es la fe la que nos permite tener esta relación con Cristo. Una relación de padre a hijo. Una relación íntima con Dios. La fe. ¿Por qué es importante esto? Porque aquella iglesia, aquella iglesia que se había desviado de la palabra de Dios, no solamente ponía la fe como punto importante, sino también las obras. Las obras eran importantes para poder alcanzar esta relación con Dios, para poder alcanzar la salvación. Sin embargo, a la luz de la palabra de Dios entendemos que es solo la fe la que nos permite esta relación con nuestro Padre Celestial. Las obras, las buenas obras, son frutos de la relación con Dios. Por lo tanto, el cristiano no hace buenas obras para tener buena relación con Dios, sino que hace buenas obras porque tiene una relación con Dios. La sola escritura es la palabra de Dios, nuestra regla de fe y conducta. Estos otros elementos que tenemos como ayuda, los credos, estas mismas 5 solas, son herramientas que nos ayudan a conocer a Dios, que nos ayudan al mismo estudio de la palabra de Dios, que de alguna manera en el tiempo han quedado escritas para facilitarnos la tarea a nosotros. El Espíritu Santo ha permitido que el credo apostólico, por ejemplo, haya pasado en los tiempos y hasta el día de hoy lo podemos hacer nuestro. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Ese es el Dios que nos vuelve a recordar la Reforma. Las 5 solas las estudiaremos en algún momento también, cada una de ellas. Pero las confesiones, los catecismo de fe de Westminster, también a la luz de la palabra de Dios, teniendo la Biblia como base, nos aclara muchos conceptos que para cristianos son difíciles de entender. Estos catecismos son estudios que se han hecho a la luz de la palabra de Dios. Y ahí tenemos Catecismo de Westminster, Heidelberg, Catecismo belga, los cánones de Dort. La Iglesia reformada, la fe reformada, se caracteriza por una disciplina hermenéutica. ¿En qué consiste esto? En interpretar la Biblia con la misma Biblia. La Biblia no se interpreta por ideologías humanas o por doctrinas eclesiásticas. La Biblia se interpreta con la misma Biblia. La fe reformada usa principalmente el método gramático o histórico redentivo. Toma la palabra de Dios, ve en ella la historia, en qué momento se escribió, cuáles fueron las implicancias y cómo todo esto nos lleva a esta maravillosa gracia redentiva, la redención, este cambio que provoca Dios en nuestras vidas. Esto es lo que se refleja en los sermones que se predican en la iglesia reformada. Sermones que exponen, que dan a conocer la palabra de Dios, tomando estos detalles, gramático, histórico, redentivo, que es el fin principal. La fe reformada
constituye una comunidad pactual. Es una comunidad que ha sido redimida por el Dios Trino, por el Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo. Una iglesia que se ha hecho partícipe del pacto de gracia, esta gracia maravillosa, este regalo maravilloso de parte de Dios, que nos permite ser parte de aquellos que tienen las señales del pacto, como creyentes, como hijos de Dios. A través del bautismo recibimos esta gracia maravillosa. El bautismo nos une a nuestro Dios. El bautismo nos permite volver al regazo de Dios. Creyentes bautizan a sus hijos porque son hijos del pacto. Observa con fidelidad el día de reposo. El día de reposo es el día en que alabamos a nuestro Dios. Es cuando ofrecemos a Dios una adoración ordenada por medio de Cristo. No es una adoración fuera de orden. Siempre es con respeto, con amor, con devoción. Y adoramos a Dios por medio de Cristo, en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo permite que nuestros cultos sean cultos ordenados, cultos donde se proyecta el amor, donde recibimos con gozo la palabra de Dios. Y en el caso de la fe reformada, se rige eclesiásticamente mediante el sistema presbiteriano de gobierno. Este gobierno, que es representado en el cuerpo de Cristo, por una parte de la congregación. No es un gobierno episcopal donde el pastor tiene la palabra y él es el que decide, no. Tampoco es congregacionalista, donde toda la congregación debe reunirse para tomar decisiones. El sistema presbiteriano nos lleva a lo que la misma palabra de Dios nos indica. Presbíteros, presbúteros es la palabra original aquí en la Biblia. Hombres elegidos por la congregación para poder administrar en nombre de Dios la obra de Dios en esta tierra, una comunidad pactual. Pero también esta iglesia tiene una cosmovisión muy importante, porque entiende, interpreta y responde a lo que sucede en el mundo, desde una perspectiva bíblica de la historia del universo. A saber, entendemos que la soberanía de Dios viene desde antes de la creación. Viene la caída del hombre, pero Dios sigue siendo soberano. Y en su soberanía Dios redime al hombre y nos lleva hasta la consumación, hasta el fin de los tiempos, hasta ese tiempo que Él ha preparado para nosotros, al final de nuestra vida humana o terrenal. Esta iglesia o esta fe nos lleva a tener un estilo de vida que promueve la pacificación entre las personas, promueve la santidad. Nos dice la palabra de Dios, esa santidad sin la cual nadie verá al Señor. Y en este estilo de vida, nuestro modelo a seguir es la vida de Cristo. Es una vida cristocéntrica.
que nos aleja y nos libera del legalismo. Y también nos aleja de ese libertinaje moral que hoy día está asediando a nuestra sociedad y nos acerca a una vida que glorifica a Dios y que nos permite gozar de Él. La fe reformada es un movimiento que busca ser discípulos de Cristo mediante la predicación del Evangelio. Es una fe que anhela transformar e influir en todas las esferas de la vida, en el área personal, familiar, laboral, política, económica. La fe reformada nos permite tener acceso a cada una de estas esferas para traerlas y ponerlas bajo el señorío de Cristo. Siendo así, ¿usted pertenece a la fe cristiana reformada? Una pregunta que quedará resonando en nuestras vidas. Una pregunta que debe llevarnos a buscar la verdadera fe en Cristo Jesús. Cada 31 de octubre recordamos lo que es la Reforma Protestante. Y esta reforma nos ha reformado a nosotros. Que la gracia y la bendición de Dios siga transformando nuestras vidas para que podamos glorificar a Dios y gozar de Él para siempre.